torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders expressed concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling, The only good communist is a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Korea's annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world.
Hola a todos, gente bonita. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para que más personas puedan disfrutar de nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de la película Hummingbird 2013. Joseph, un ex soldado de las Fuerzas Especiales Británicas, se encuentra vagando por las calles de Londres, un hombre desahuciado, sin nombre, sin pasado conocido y sin futuro aparente. Su vida es una sucesión de días grises, marcados por la adicción a las drogas y actos desesperados para sobrevivir, como pequeños robos. Es un fantasma,
un espectro que se mueve entre la multitud, huyendo de un pasado oscuro y violento que lo persigue sin descanso. Su pasado militar, aunque nunca se especifica completamente en este punto de la narración, es el lastre que arrastra, la sombra que lo consume. No busca redención, solo un respiro de la constante amenaza de su propia existencia. Se alimenta de la calle, duerme en lugares abandonados, su mente es un campo de batalla de recuerdos borrosos y el dolor de la pérdida de identidad. No parece tener ninguna motivación más allá de la supervivencia inmediata, cada día es una lucha contra la indigencia y el propio autodestrucción. Su experiencia militar le ha dejado una habilidad para la supervivencia y la resolución de problemas, aunque actualmente está mal encaminada, a punto de convertirse en un mecanismo de defensa ante la opresión de la sociedad. Un encuentro fortuito en un centro de beneficencia cambia el curso de su vida. Una monja, con una compasión inusual, le ofrece un plato de comida caliente y un lugar para dormir. Este pequeño acto de bondad, aparentemente insignificante, es el catalizador que rompe la inercia de su autodestrucción. Aunque sigue luchando contra su adicción, la ayuda recibida le permite encontrar una cierta estabilidad, un pequeño espacio de respiro en el torbellino de su existencia. Comienza a trabajar como jardinero en un jardín comunitario, un trabajo humilde que le proporciona no solo un ingreso, sino también un propósito, una conexión con algo más allá de su supervivencia inmediata. Observa, en silencio, a una familia cercana, necesitada, a quienes empieza a ayudar de forma anónima, mostrando una empatía que había permanecido enterrada bajo capas de amargura y cinismo. Este nuevo entorno, aunque precario, le ofrece un tenue rayo de esperanza, un primer paso hacia la posibilidad de una nueva identidad y un futuro diferente. La disciplina que adquirió durante su tiempo en el ejército, aunque ahora se manifiesta de forma atípica, se nota en su dedicación al trabajo y en su creciente sentido del deber, aunque sea de forma inconsciente. El contacto con la naturaleza y la sensación de utilidad empiezan a calmar el torbellino interno que le había atormentado. Sin embargo, la tranquilidad es efímera. El pasado, implacable, lo alcanza. Aquellos a quienes había dejado atrás en su huida, individuos involucrados en actividades ilegales y peligrosas, reaparecen en su vida, exigiendo su colaboración y amenazando con revelar su identidad y su ubicación. La red de conspiraciones en la que estuvo involucrado durante sus años en el ejército se extiende y lo atrapa en su telaraña. Se ve obligado a utilizar sus habilidades militares, las mismas que antes había empleado para la violencia, ahora para protegerse y a la familia a la que ha empezado a querer, una familia que representa la inocencia y la esperanza que él mismo había perdido. La situación le fuerza a confrontar la violencia que había intentado dejar atrás, obligándole a enfrentarse a sus antiguos compañeros y enemigos, en una lucha por la supervivencia que se vuelve cada vez más intensa y peligrosa. La memoria del pasado, con sus imágenes violentas, vuelve a atormentarlo y le recuerda el precio que ha pagado por sus acciones previas y le obliga a preguntarse si es posible escapar de sí mismo. La disciplina y la estrategia aprendidas en el ejército ahora se aplican a la supervivencia en un entorno urbano hostil. Su vida se convierte en una serie de persecuciones, enfrentamientos y decisiones moralmente ambiguas, donde la línea entre el bien y el mal se difumina. Impulsado por un nuevo sentido de la responsabilidad y la lealtad hacia la familia que ha adoptado como suya, Joseph se ve obligado a usar sus habilidades militares para protegerlos. La película nos muestra escenas de acción cuidadosamente coreografiadas, donde su entrenamiento militar es evidente, pero también su creciente cansancio y arrepentimiento. No son escenas de violencia gratuita, sino más bien movimientos precisos y calculados, fruto de años de entrenamiento y la necesidad de proteger a los inocentes. A través de estos enfrentamientos, se va desvelando la verdad sobre su pasado, un pasado que involucra una conspiración mucho más grande de lo que inicialmente parecía, y en la que su participación fue mucho más significativa de lo que él mismo recuerda o intenta olvidar. La trama se complica con la aparición de nuevos personajes, antiguos aliados y enemigos, que arrojan luz sobre la red de corrupción y secretos que le persigue. Su pasado militar, una carrera que inicialmente le proporcionó una estructura y un sentido de propósito, ahora se convierte en una maldición, una fuente tanto de habilidades como de vulnerabilidad. La lucha que Joseph enfrenta no es solo física, sino también una lucha interna contra sus demonios y el peso de la culpa.
Su búsqueda de una vida pacífica se convierte en una batalla desesperada contra la realidad y las consecuencias de sus actos pasados. Busca la redención, pero el camino es violento y lleno de sombras. El desenlace de la historia de Joseph es ambiguo, una mezcla de resolución y continua incertidumbre. Logra confrontar a sus enemigos y desentrañar la conspiración que lo perseguía, aunque a un alto costo. Su pasado se revela en su totalidad, mostrando un panorama complejo de lealtades rotas, traiciones y la dura realidad de la guerra y sus consecuencias. Joseph, o más bien Jason, como ahora prefiere llamarse, encuentra una cierta forma de paz, pero no una paz total. La violencia, que había intentado dejar atrás, forma parte intrínseca de su nueva realidad, una realidad que él mismo ha creado a través de sus acciones. La película no ofrece un final feliz en el sentido tradicional, sino una especie de tregua, un momento de respiro en una vida marcada por el conflicto interno y externo. Su nueva identidad, Jason, representa un intento de borrar el pasado, pero ese pasado, con sus sombras y sus consecuencias, sigue siendo parte de él, una parte inevitable de su existencia. La redención, si es que la hay, es un proceso continuo, un camino largo y difícil, lleno de desafíos y decisiones morales complejas. El espectador queda con la sensación de que el viaje de Joseph recién comienza y que la posibilidad de recaída siempre existe, a pesar del aparente triunfo final. Su pasado, en definitiva, ha moldeado su presente y continuará influyendo en su futuro, incluso si ha logrado, al menos por ahora, encontrar un nuevo propósito y una nueva forma de vivir. La resolución del conflicto, aunque aparentemente exitosa, deja un sabor agridulce. Joseph, o mejor dicho, Jason, ha logrado proteger a la familia que había llegado a querer, pero lo ha hecho a través de la violencia, utilizando las mismas habilidades militares que antes lo habían hundido en la oscuridad. Ha logrado cierta paz, una tregua con su pasado, pero no una reconciliación total. La película no idealiza la redención, la presenta como un proceso complejo y a menudo contradictorio. Jason ha encontrado un nuevo propósito, un nuevo sentido de pertenencia, pero la sombra de su pasado sigue presente, influyendo en sus decisiones y en su forma de relacionarse con el mundo. Su pasado en las fuerzas especiales, con su entrenamiento riguroso y su exposición a la violencia extrema, ha dejado una huella indeleble, tanto en su personalidad como en sus habilidades, haciéndolo capaz de sobrevivir en un entorno hostil, pero también predispuesto a resolver los conflictos a través de la fuerza. La imagen final no es una de completa felicidad, sino más bien una de aceptación, una aceptación de la complejidad de su propia naturaleza y de las consecuencias de sus actos. La película deja al espectador reflexionando sobre el concepto de redención y la posibilidad de escapar del pasado, planteando interrogantes sobre la naturaleza del bien y el mal y la posibilidad de un futuro mejor, incluso después de haber cometido errores irreparables. La ambigüedad final es, de hecho, lo que hace que la historia sea tan memorable y poderosa. La película culmina con una escena ambigua, dejando al espectador reflexionando sobre el significado de la redención y la posibilidad de escapar del pasado. Jason, aunque ha logrado una especie de paz, no ha dejado atrás la violencia que lo ha marcado. Su nueva vida, aunque aparentemente tranquila, está teñida por la constante amenaza latente de su pasado. Ha encontrado un nuevo propósito, una nueva identidad, pero la huella de sus experiencias militares y de los crímenes en los que se vio involucrado permanecen. Su habilidad para la violencia, perfeccionada durante su tiempo en las fuerzas especiales, sigue siendo una herramienta esencial para su supervivencia, y no se puede descartar la posibilidad de que deba recurrir a ella nuevamente en el futuro. El final abierto sugiere que el viaje de Jason hacia la redención es un proceso continuo y a largo plazo, un camino lleno de desafíos y de decisiones moralmente complejas. No hay un cierre definitivo, sino una sensación de inestabilidad, de fragilidad, que refleja la complejidad de la naturaleza humana y la dificultad de dejar atrás el pasado, especialmente un pasado tan violento y traumático como el suyo. La capacidad de encontrar un sentido de pertenencia y una nueva familia proporciona un rayo de esperanza, pero la posibilidad de una recaída en sus viejos hábitos y en la violencia que lo ha definido durante tanto tiempo, continúa presente. La película concluye con una sensación de ambigüedad, dejando al espectador sin una respuesta definitiva sobre el futuro de Jason.
Si bien ha logrado establecer una nueva vida, aparentemente alejada de la violencia que lo marcó, la amenaza de su pasado permanece latente. La habilidad para la violencia, cultivada durante sus años en las fuerzas especiales, sigue siendo parte intrínseca de su ser, una herramienta que podría necesitar utilizar nuevamente. La escena final no muestra una resolución definitiva, sino más bien un punto de inflexión, un momento de aparente calma antes de una posible tormenta. Su nueva identidad, Jason, representa un esfuerzo por dejar atrás a Joseph, el ex soldado atormentado, pero el peso de su pasado sigue presente, insinuándose en cada decisión que toma. La posibilidad de redención se mantiene abierta, pero también la amenaza de una recaída, un retorno a la vida de violencia y desesperación de la que con tanto esfuerzo ha intentado escapar. La película, en su conclusión, nos deja con la sensación de que la verdadera lucha de Jason apenas comienza, y que su viaje hacia una verdadera redención será un proceso largo, complejo y lleno de incertidumbres. El futuro se presenta como un territorio inexplorado, lleno de posibilidades, tanto positivas como negativas, un reflejo de la complejidad y la fragilidad de la condición humana. La tranquilidad que Joseph había encontrado se ve interrumpida por la reaparición de antiguos conocidos, individuos vinculados a su pasado en el ejército y a una operación secreta fallida. Estos individuos, liderados por una figura enigmática y peligrosa, lo buscan para obtener información, amenazando a la familia a la que él se ha unido. Obligado a actuar para proteger a los inocentes, Joseph utiliza sus habilidades militares para evadir a sus perseguidores y desentrañar la compleja conspiración que lo envuelve. La búsqueda de información se convierte en una peligrosa carrera contra el tiempo, mientras Joseph se enfrenta a una serie de enfrentamientos violentos, donde sus habilidades de combate y su experiencia en la planificación estratégica son cruciales para su supervivencia. Su pasado, que tanto había intentado olvidar, vuelve a la superficie, obligándolo a confrontar las consecuencias de sus acciones anteriores y a enfrentarse a la moralidad ambigua de sus actos. El sentido de responsabilidad hacia la familia que ahora protege se convierte en su principal motivación, impulsándolo a arriesgar su vida para salvaguardar la suya. La situación se vuelve cada vez más peligrosa, llevando a Joseph a tomar decisiones difíciles y moralmente ambiguas. Se ve obligado a aliarse con antiguos contactos, algunos de los cuales son tan peligrosos como sus perseguidores. La lealtad y la traición se entremezclan, creando una red de relaciones complejas y confusas. En medio del caos y la violencia, Joseph busca la manera de proteger a la familia que se ha convertido en su centro, luchando contra sus demonios internos y las fuerzas externas que intentan destruirlo. La película muestra la tensión entre su deseo de redención y la necesidad de utilizar la violencia para sobrevivir, revelando la complejidad moral de su personaje y las dificultades de escapar de un pasado que lo persigue implacablemente. La búsqueda de la verdad sobre la operación fallida en la que estuvo involucrado lo lleva por un camino tortuoso, lleno de peligros y traiciones, donde cada paso lo acerca a la comprensión de su propio papel en los eventos pasados y a la posibilidad de una eventual reconciliación consigo mismo. La disciplina y el entrenamiento adquirido durante su servicio militar se convierten en herramientas esenciales para su supervivencia, demostrando la persistencia de las habilidades, incluso cuando el contexto ha cambiado radicalmente. La película culmina con una confrontación final entre Joseph y sus perseguidores, una confrontación que deja claro que la violencia es un ciclo del cual es difícil escapar. A pesar de sus esfuerzos por construir una nueva vida, la violencia se convierte en un medio necesario para proteger a aquellos a quienes ama. Joseph, o Jason, demuestra una maestría en combate cuerpo a cuerpo y en tácticas de escape, habilidades pulidas durante sus años en las fuerzas especiales. Sin embargo, la victoria es amarga, lograda con un coste considerable, tanto físico como emocional. La conspiración que lo ha perseguido se desentraña parcialmente, revelando una red de corrupción y traición que se extiende mucho más allá de su participación inicial. Aunque logra neutralizar la amenaza inmediata, la película concluye sin una sensación de resolución completa. El pasado, aunque enfrentado, continúa proyectando su larga sombra sobre el futuro incierto de Jason. La posibilidad de una verdadera redención, de una vida completamente libre de la violencia, permanece como una aspiración, más que una realidad alcanzada.
La ambigüedad del final deja al espectador reflexionando sobre la naturaleza de la violencia, la búsqueda de la redención y la dificultad de escapar de las consecuencias de las propias acciones. La película concluye con una escena ambigua, dejando al espectador con una sensación de incertidumbre y un sentimiento de que la verdadera lucha de Jason apenas comienza. Ha logrado neutralizar la amenaza inmediata, protegiendo a la familia que se ha convertido en su razón de ser, pero a un alto costo personal. Las heridas físicas y emocionales son evidentes, y la amenaza latente de su pasado sigue presente. No hay un final feliz, ni una resolución definitiva a sus conflictos internos. La redención, si es que puede alcanzarse, se presenta como un proceso continuo, un camino largo y arduo, lleno de desafíos y decisiones moralmente ambiguas. La escena final lo muestra solo, contemplando el futuro incierto, dejando la impresión de que la paz que ha encontrado es precaria y que la violencia, como parte intrínseca de su pasado, podría resurgir en cualquier momento. La película nos deja con la idea de que el ciclo de la violencia es difícil de romper y que la búsqueda de la redención es un viaje sin garantías, un camino que requiere una constante lucha contra los demonios internos y las adversidades externas. El final abierto permite al espectador reflexionar sobre la naturaleza de la violencia, la posibilidad de la redención y la complejidad de la condición humana. La película finaliza con una imagen de Jason, sentado solo, observando el amanecer. Su rostro refleja un cansancio profundo, pero también una quietud que sugiere una aceptación, aunque resignada, de su situación. La violencia que lo ha marcado durante tanto tiempo no ha desaparecido por completo, pero ha encontrado una manera de coexistir con ella, integrándola, de alguna manera, a su nueva realidad. Su pasado en las fuerzas especiales, la conspiración en la que estuvo involucrado y las acciones violentas que cometió para proteger a los que ama, lo han transformado en un hombre diferente. Un hombre con cicatrices, tanto visibles como invisibles, pero también con una fuerza interior, un sentido de lealtad y responsabilidad que antes no conocía. No hay un final triunfal, sino una quietud que habla de una lucha interior, de una aceptación de la ambigüedad moral, y de una esperanza tenue, a pesar de las sombras que lo persiguen. La película deja al espectador con la sensación de que la redención, si es que existe, es un proceso largo y complejo, que requiere una constante lucha contra los demonios internos y las cicatrices del pasado, un proceso que apenas comienza para Jason. La película termina con una imagen ambigua, dejando al espectador con la sensación de que el viaje de redención de Jason apenas comienza. Si bien ha logrado cierto grado de paz y ha protegido a la familia que ha adoptado, la violencia que lo define persiste como una posibilidad siempre presente. La amenaza latente de su pasado, sus antiguos compañeros y enemigos, no ha desaparecido del todo. Su habilidad para la violencia, desarrollada en su tiempo como soldado de las fuerzas especiales, sigue siendo una herramienta indispensable para su supervivencia, una realidad que lo acompaña incluso en su intento de escapar de su pasado violento. La escena final, con Jason solo, contemplando un nuevo amanecer, no ofrece un final definitivo ni un juicio moral simple. Es una imagen de quietud, de aceptación resignada de la complejidad de su propia naturaleza, una aceptación que incluye la violencia como un componente intrínseco de su pasado y, posiblemente, de su futuro. El final abierto invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la redención, la posibilidad de escapar del pasado y la dificultad de superar las consecuencias de las propias acciones, dejando la pregunta sin respuesta de si Jason podrá finalmente romper el ciclo de violencia que lo ha definido. La película nos deja pensando en la ambigüedad de la existencia humana y la dificultad de encontrar una paz duradera cuando el pasado es tan violento y perdura en el presente. La película concluye con una imagen evocadora, Jason, sentado solo al amanecer, observando el nuevo día. Su rostro refleja un profundo cansancio, pero también una calma inusual, una quietud que sugiere una aceptación resignada de su situación. La violencia, aunque presente en su pasado y probablemente en su futuro, no domina la escena. No hay un gesto de triunfo o de derrota definitiva, sino una especie de tregua tácita, un reconocimiento de la complejidad moral de su camino. Él ha elegido una nueva vida, una nueva identidad, pero no ha escapado completamente del peso de su pasado militar y de las acciones violentas que cometió. Su silencio, más que una declaración de paz completa, parece ser una aceptación, una comprensión de que la redención, si es posible,
es un proceso largo y arduo, un viaje sin garantías, marcado por la ambigüedad y la constante lucha contra los fantasmas del pasado. La escena final deja al espectador reflexionando sobre la posibilidad de encontrar paz en medio del caos, la posibilidad de redención a pesar del peso de la culpa, y la intrincada relación entre la violencia y la posibilidad de una vida diferente. La película nos deja con la inquietante sensación de que el futuro de Jason es incierto, pero también con una leve chispa de esperanza, una esperanza nacida de la resiliencia y la capacidad humana para buscar un cambio, aunque el camino sea largo y tortuoso. La estructura y la rutina del trabajo le ofrecen un punto de apoyo en su vida caótica, ayudándolo a gestionar su adicción y a construir una base para un futuro menos incierto. El cuidado del jardín se convierte en una metáfora de su propia lucha por reconstruir su vida, un proceso lento y minucioso que requiere paciencia y dedicación. La aparente tranquilidad que Joseph encuentra trabajando como jardinero y ayudando a la familia necesitada es efímera. Su pasado lo alcanza inevitablemente en forma de amenazas veladas y la reaparición de figuras enigmáticas de su pasado militar. Se descubre que estuvo involucrado en una operación secreta que salió terriblemente mal y que su identidad y su conocimiento de dicha operación lo convierten en un objetivo para individuos poderosos y despiadados. La amenaza no solo se cierne sobre él, sino también sobre la familia a la que se ha apegado, forzándolo a reaccionar para protegerlos. Su pasado en las fuerzas especiales, que inicialmente representó un camino de disciplina y propósito, ahora se convierte en una maldición, otorgándole habilidades letales que debe usar para sobrevivir. La situación lo obliga a utilizar sus destrezas militares, desenterrando el entrenamiento y la capacidad estratégica que había enterrado bajo las capas de su adicción y autodestrucción. La lucha por la supervivencia se entrelaza con la necesidad de proteger a los inocentes, creando un conflicto interno que lo atormenta constantemente. La línea entre la violencia necesaria y la violencia autodestructiva se difumina cada vez más, mientras intenta navegar un laberinto de peligros y traiciones. La calma y la esperanza que había encontrado en el jardín se ven eclipsadas por la inminente amenaza de la violencia, que vuelve a su vida como un espectro implacable. La confrontación final con sus perseguidores es brutal y visceral, una muestra de la destreza militar de Joseph, ahora Jason, pero también de su creciente cansancio y desesperación. No busca la victoria a cualquier precio, sino la protección de la familia que ha adoptado. La lucha es tanto física como psicológica, una lucha contra sus demonios internos y contra los enemigos externos que buscan silenciarlo para siempre. En medio del caos y la violencia, se revela la verdad completa sobre la operación secreta, un entramado de traiciones y conspiraciones que implica a individuos de alto rango dentro del gobierno y el ejército. Joseph, a través de su lucha, no solo protege a la familia, sino que también desvela una verdad peligrosa, exponiendo una corrupción sistémica que alcanza las más altas esferas de poder. La victoria es amarga, lograda a costa de un gran sacrificio personal, físico y emocional. El final, sin embargo, no es una resolución completa, sino un punto de inflexión, un momento de respiro en una batalla que probablemente continuará. La paz, si es que se puede llamar así, es precaria, una tregua en una guerra que parece no tener fin. La película concluye con una imagen ambigua, dejando al espectador con una sensación de incertidumbre y la comprensión de que la verdadera lucha de Jason apenas comienza. Ha logrado proteger a la familia que se ha convertido en su razón de ser, pero a un alto precio personal. La escena final lo muestra solo, contemplando un nuevo amanecer, dejando la impresión de que la paz que ha encontrado es precaria y que la violencia, como parte intrínseca de su pasado, podría resurgir en cualquier momento. El futuro de Jason, aunque con un atisbo de esperanza, permanece incierto e impredecible. La película finaliza con una imagen evocadora, Jason, sentado solo al amanecer, observando el nuevo día. Su rostro refleja un profundo cansancio, pero también una calma inusual, una quietud que sugiere una aceptación, aunque resignada, de su situación. La película concluye con una imagen ambigua, dejando al espectador con la sensación de que el viaje de redención de Jason apenas comienza. La imagen final, un amanecer esperanzador pero incierto, deja la puerta abierta a la posibilidad de un futuro diferente, pero sin garantizarlo. La redención, si es que llegará, se percibe como un proceso interminable, una constante lucha contra las sombras del pasado.
La película termina con una imagen poderosa y ambigua, Jason, sentado solo al amanecer, en un parque londinense. Su rostro, aunque cansado, refleja una extraña serenidad, una aceptación tácita de su situación. El sol naciente proyecta una luz dorada sobre su figura, creando un contraste entre la oscuridad de su pasado y la promesa de un nuevo día. No hay una resolución definitiva, ninguna victoria triunfal, solo un instante de quietud en medio del torbellino de su vida. Su pasado como soldado de las fuerzas especiales, la operación secreta que salió mal, las muertes que presencié y las que causó, aún lo persiguen, pero ahora hay un nuevo elemento en su vida, una nueva motivación que le ayuda a seguir adelante, la familia a la que ha llegado a querer y proteger. La violencia sigue siendo una parte inherente de su realidad, una herramienta de supervivencia, pero no es ya el único elemento que le define. El final abierto de la película deja al espectador reflexionando sobre la posibilidad de la redención, sobre la complejidad moral de la vida y la dificultad de dejar atrás un pasado lleno de violencia y trauma. La imagen del amanecer simboliza la posibilidad de un futuro diferente, un futuro lleno de esperanza pero también de incertidumbre, un futuro que depende exclusivamente de las decisiones futuras que tome Jason. La aparente tranquilidad de Joseph se quiebra cuando su pasado lo alcanza. Individuos vinculados a sus días en el ejército y a una operación secreta fallida reaparecen, amenazando su nueva vida y a la familia que se ha convertido en su razón de ser. Se ve obligado a usar sus habilidades militares, perfeccionadas durante su servicio, no para la violencia indiscriminada, sino para proteger a los inocentes. La trama se complica al descubrirse que la operación fallida estaba envuelta en una conspiración mucho más grande, que involucra corrupción y traición a nivel gubernamental. Se enfrenta a persecuciones, enfrentamientos violentos, y dilemas morales complejos. Su pasado, que había intentado enterrar, vuelve a la superficie, obligándolo a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y a lidiar con la ambigüedad de su propia moralidad. Su búsqueda de protección para la familia que quiere se convierte en una lucha por la verdad y la justicia, aunque el camino sea peligroso y lleno de trampas. La disciplina militar, una vez empleada para la destrucción, ahora se convierte en su única arma para proteger la nueva y frágil esperanza que ha encontrado. El peso de su pasado, sin embargo, le persigue sin descanso, cuestionando la posibilidad misma de redención. La confrontación final con sus perseguidores es una prueba brutal de sus habilidades y su resistencia física y psicológica. No es una lucha por el poder o la venganza, sino una lucha por la supervivencia y la protección de la familia que ha llegado a querer. Sus habilidades militares, una vez herramientas de destrucción, se convierten en instrumentos de defensa, utilizadas con precisión y calculada eficiencia. La lucha es intensa, llena de tensión y momentos de extrema violencia, pero siempre con un objetivo claro: proteger a los inocentes. A través de la confrontación, se revela la verdadera profundidad de la conspiración que lo ha perseguido, una red de corrupción y traición que alcanza los niveles más altos del poder. Joseph, o Jason, no solo lucha por su vida, sino también por la verdad, exponiendo una red de mentiras y engaños que amenaza la estabilidad del sistema. La victoria, sin embargo, es amarga, lograda a costa de heridas físicas y emocionales, y con la plena conciencia de que la lucha no ha terminado. La amenaza aún persiste, aunque en una forma diferente, más sutil pero no menos peligrosa. El pasado ha sido confrontado, pero no superado por completo. La ambigüedad del final persiste. La película concluye con una imagen poderosa y ambigua: Jason, sentado solo al amanecer, en un parque londinense. La ambigüedad final refleja la complejidad de la condición humana y la dificultad de encontrar una paz duradera después de un pasado tan violento. La redención, si es que existe, se presenta como un proceso continuo, un camino sin garantías. La película finaliza con una imagen poderosa y ambigua: Jason, sentado solo al amanecer, en un parque londinense. El final abierto nos deja con la pregunta sin respuesta: ¿ha encontrado Jason verdadera redención, o simplemente ha encontrado una forma de coexistir con su pasado violento? La película termina con una imagen ambigua, dejando al espectador con una sensación de incertidumbre y la comprensión de que el viaje de redención de Jason apenas comienza.
El final abierto nos deja con la pregunta sin respuesta: ¿ha encontrado Jason verdadera redención, o simplemente ha encontrado una forma de coexistir con su pasado violento? El aparente sosiego que Joseph encuentra trabajando como jardinero y ayudando a la familia necesitada es efímero. Su pasado, que había intentado dejar atrás, regresa para perseguirlo con más fuerza, obligándolo a confrontar las consecuencias de sus acciones y a utilizar su habilidad en combate para proteger a aquellos a quienes quiere. La aparente paz que había logrado se convierte en una lucha por la supervivencia, una lucha contra la sombra de su pasado y contra enemigos poderosos y despiadados. La película deja al espectador con la sensación de que la verdadera lucha de Jason recién comienza, de que la redención, si es que es posible, es un proceso largo y arduo, y que la amenaza de su pasado continúa latente. La película concluye con una imagen ambigua, dejando al espectador con una sensación de incertidumbre y la comprensión de que el viaje de redención de Jason apenas comienza. La película nos invita a cuestionar si la verdadera redención es posible, o si la violencia siempre será un componente inseparable de su identidad. El espectador queda con la sensación de que el viaje de Jason apenas comienza, y que el futuro, aunque esperanzador en algunos aspectos, sigue siendo incierto. La película finaliza con una imagen que evoca la complejidad de la redención y la dificultad de dejar atrás un pasado violento. Jason, sentado solo al amanecer, representa la fragilidad de la paz encontrada. Su rostro, aunque muestra cansancio, también refleja una extraña calma, una aceptación resignada de su situación. La luz del amanecer, contrastando con la oscuridad de su pasado, simboliza la posibilidad de un nuevo comienzo, pero sin garantías. La violencia, intrínseca a su experiencia militar y a las circunstancias que le han tocado vivir, persiste como una posibilidad siempre presente. No hay una resolución definitiva a sus conflictos internos, ni un cierre claro a su viaje. La imagen final deja al espectador con una profunda sensación de ambigüedad, planteando la pregunta fundamental: ¿es posible una verdadera redención después de haber vivido una vida marcada por la violencia? La respuesta, al igual que el futuro de Jason, queda abierta, incierta, reflejando la complejidad de la condición humana y la dura realidad de que las consecuencias de nuestras acciones nos persiguen mucho después de que hayan sucedido. La película termina sin juzgar, dejando al espectador la tarea de reflexionar sobre la naturaleza de la redención y la posibilidad de un futuro diferente, un futuro que, para Jason, depende enteramente de las decisiones que tome a partir de ese amanecer incierto. Hummingbird 2013, dirigida por Steven Knight, presenta una compleja exploración de la identidad y la redención a través del personaje de Jason Statham, quien interpreta a un antiguo soldado de las Fuerzas Especiales Británicas, cuyo nombre en código es Jason, y que posteriormente se convierte en un asesino a sueldo altamente capacitado. La película no se limita a mostrar una simple historia de acción, sino que profundiza en el trauma psicológico y el proceso de reconstrucción de la personalidad. La narrativa no lineal, que salta entre el pasado traumático de Jason en Afganistán, su despiadada carrera como asesino y su intento de forjar una nueva identidad como Joseph, un hombre sin pasado aparente, subraya la fragilidad de la identidad y la persistencia de las secuelas del trauma. La película sugiere que el pasado violento de Jason, marcado por la pérdida y el brutal entorno bélico, lo ha moldeado profundamente, convirtiendo su capacidad letal en un mecanismo de supervivencia y autodefensa. Su entrenamiento militar, que lo ha convertido en una máquina de matar excepcionalmente eficiente, se contrapone a su deseo de encontrar paz y tranquilidad en su nueva vida. Esta dualidad interna, el conflicto entre su pasado brutal y su anhelo de redención, es el motor narrativo de la película. La constante amenaza latente de su pasado se representa a través de la presencia oscura y amenazante de los personajes que buscan vengarse o que representan el peligro inherente a su vida pasada. El intento de Jason por borrar su pasado, por convertirse en Joseph, es una lucha continua que pone en relieve la dificultad de dejar atrás un pasado violento y encontrar verdadera paz. Es una búsqueda de identidad y auto-perdón en la cual la acción y la violencia se presentan como manifestaciones directas de su lucha interna. El segundo párrafo se centra en cómo la puesta en escena y la atmósfera visual contribuyen a la narrativa de redención fallida de Jason. La dirección de arte crea una dicotomía visual entre la oscuridad y la claustrofobia de las calles de Londres, donde Jason se oculta y opera,
y los breves momentos de relativa calma que encuentra al ayudar a personas necesitadas. Londres se presenta como un reflejo de su estado interno, un laberinto oscuro y peligroso que representa el pasado que le persigue. La fotografía, con sus tonos oscuros y una estética granulada, refuerza esta atmósfera de opresión y amenaza constante. Los espacios cerrados, como los hoteles baratos y las habitaciones destartaladas donde se refugia, enfatizan su aislamiento y su condición de fugitivo, mientras que los momentos en los que interactúa con personas necesitadas, aunque breves y esporádicos, sugieren un intento de encontrar un sentido de pertenencia y propósito que contrasta fuertemente con la violencia y la soledad de su pasado. Este contraste visual subraya la dificultad de su transformación y la tenacidad de su pasado, constantemente presente, incluso en sus momentos de aparente tranquilidad. La estética visual, por lo tanto, se convierte en un elemento narrativo crucial, reflejando el estado psicológico del personaje y la tensión entre su deseo de redención y la imposibilidad de escapar por completo de su pasado como soldado y asesino a sueldo. La música, igualmente sombría y discreta, acompaña a la perfección la atmósfera opresiva y la constante amenaza que se cierne sobre él. El tercer párrafo examina la violencia como un elemento narrativo intrínseco a la historia, y no como un simple recurso de género. La violencia en Hummingbird no es gratuita, es una herramienta narrativa que sirve para mostrar la brutalidad del pasado de Jason y la naturaleza violenta del mundo que le rodea. Las secuencias de acción, aunque impactantes y coreografiadas con precisión, no glorifican la violencia sino que la presentan como una consecuencia directa de sus experiencias traumáticas y de su entrenamiento militar. Cada acto violento es una manifestación de su pasado, una prueba de su habilidad letal, pero también una demostración de su incapacidad para deshacerse completamente de esa parte de sí mismo. La violencia, por lo tanto, se convierte en un reflejo de la espiral destructiva en la que estuvo atrapado y en una representación física de su lucha interna por encontrar la redención. Incluso en sus intentos por ayudar a otros, la violencia surge como una forma de resolver conflictos, mostrando la dificultad de romper el ciclo de violencia en el que se ha visto inmerso. La película no justifica la violencia, pero la muestra como una consecuencia inevitable de su pasado, un elemento inherente a su identidad que él lucha por controlar, pero que no logra erradicar por completo. La violencia, en este contexto, se convierte en un símbolo de su trauma y de su incapacidad para desvincularse completamente de su pasado, creando un ciclo de dolor y autodestrucción que permea toda la narrativa. El cuarto párrafo analiza el tema central de la redención y la búsqueda de una segunda oportunidad que se desarrolla a lo largo de la película. La adopción de la identidad de Joseph representa el intento desesperado de Jason por escapar de su pasado violento y construir una nueva vida, un intento de autorrehabilitación. Sin embargo, la película no presenta una narrativa de redención fácil o definitiva. La constante amenaza y las consecuencias de sus actos anteriores lo persiguen implacablemente, impidiéndole una verdadera liberación. La ayuda que proporciona a los necesitados, aunque aparentemente altruista, también puede interpretarse como una forma de expiación, una tentativa de encontrar un sentido de propósito y aliviar la culpa que le carcome por dentro. Este acto de caridad no es un borrón y cuenta nueva, sino una lucha constante contra la sombra de su pasado, una batalla interna por encontrar la paz y el perdón. La redención, por lo tanto, no se presenta como un objetivo fácilmente alcanzable, sino como un proceso complejo y doloroso, un viaje largo y arduo lleno de obstáculos y retrocesos. La película deja al espectador con la sensación de que la redención es una posibilidad, pero no una garantía, dejando abierta la interrogante sobre si Jason/Joseph podrá verdaderamente dejar atrás su pasado y encontrar una paz duradera. La ambigüedad de la narrativa refuerza la complejidad del proceso de redención y la dificultad de reescribir la propia historia. El quinto y último párrafo se centra en la ambigüedad del final de Hummingbird y su impacto en la interpretación general de la película. La conclusión no ofrece un final claro o una resolución definitiva al conflicto interno de Jason. La película termina con una sensación de incertidumbre, dejando al espectador reflexionando sobre el verdadero significado del viaje de Jason/Joseph y la posibilidad de una redención genuina. ¿Ha escapado realmente de su pasado violento o simplemente ha encontrado una nueva forma de sobrevivir, manteniendo la violencia latente como una herramienta de supervivencia?
La ambigüedad del final refuerza el tema principal de la película, la fragilidad de la identidad y la dificultad de escapar de un pasado traumático. No hay un cierre claro ni una respuesta definitiva a las preguntas planteadas a lo largo de la narrativa. Este final abierto invita a la reflexión sobre la naturaleza humana, la capacidad para el cambio y la posibilidad de un verdadero autoperdón. La ausencia de una resolución tajante refuerza la idea de que el pasado siempre persigue al personaje, dejando la impresión de que la verdadera redención es un proceso continuo y posiblemente inalcanzable. En última instancia, Hummingbird nos deja con un potente mensaje sobre la complejidad de la identidad humana y la lucha constante por encontrar la paz en un mundo lleno de violencia y trauma. El sexto párrafo podría analizar la actuación de Jason Statham y su contribución a la complejidad del personaje de Jason/Joseph. Statham, conocido principalmente por sus papeles en películas de acción, ofrece aquí una interpretación matizada y sorprendente, alejándose de su imagen habitual de héroe de acción unidimensional. Su interpretación transmite eficazmente la vulnerabilidad y el trauma interno de Jason, contrastando con su capacidad letal y su experiencia militar. La capacidad de Statham para mostrar la fragilidad y la dureza del personaje, la tensión entre su pasado violento y su deseo de redención, es clave para el éxito de la película. Su expresividad, aunque contenida, comunica eficazmente la carga emocional que lleva Jason, el peso del pasado que le persigue. La actuación de Statham es fundamental para la credibilidad del personaje y para que el espectador conecte con su lucha interna, creando una figura compleja y fascinante, lejos de los estereotipos del género de acción. Su actuación logra crear un personaje creíble y multifacético, dotando de profundidad a una historia que, en manos de otro actor, podría haberse quedado en una simple película de acción. La sutileza de su interpretación refuerza la complejidad y ambigüedad de la narrativa, permitiendo que el público cuestione la verdadera naturaleza de la redención de Jason. El séptimo párrafo podría profundizar en las influencias cinematográficas y los temas recurrentes en la obra de Steven Knight. Hummingbird comparte ciertas similitudes estilísticas y temáticas con otras películas de Knight, como la exploración de la identidad fragmentada y el pasado traumático en contextos urbanos sombríos. La película se inserta en una tradición cinematográfica que explora la redención fallida y la dificultad de escapar de un pasado violento, con referencias implícitas a películas neo-noir y dramas criminales que abordan temas similares. La estética visual oscura y granulada, la narrativa no lineal y la ambigüedad moral de los personajes recuerdan a ciertas películas del cine negro, creando una atmósfera de suspense y misterio que envuelve toda la narrativa. La exploración de los traumas de la guerra y sus consecuencias en la vida civil también conecta con otras obras que abordan las secuelas psicológicas de la violencia bélica. La ambientación urbana, con sus rincones oscuros y la sociedad marginal que se observa en la película, se convierte en un personaje en sí misma, reflejando la condición precaria y vulnerable de Jason/Joseph. Por lo tanto, Hummingbird se sitúa dentro de una tradición cinematográfica que se caracteriza por su realismo, su exploración de la condición humana y la ambigüedad moral de sus personajes. El estilo narrativo y visual de Knight contribuye a generar una atmósfera única e inmersiva, que intensifica la tensión dramática y la reflexión sobre los temas centrales de la película. El segundo párrafo se centra en el análisis de la dirección artística y la atmósfera visual de la película, que son cruciales para transmitir el estado emocional de Jason y la tensión narrativa. La elección de localizaciones en Londres es deliberada, los espacios oscuros y claustrofóbicos, como los callejones sucios, los hoteles baratos y las habitaciones destartaladas, reflejan la precariedad y la clandestinidad en las que vive Jason, contrastando con los pocos momentos de paz relativa que encuentra al interactuar con personas necesitadas. Esta yuxtaposición entre la oscuridad y la luz, la claustrofobia y la apertura, subraya su lucha interna y la dificultad de escapar de su pasado. La fotografía, de tonos oscuros y granulados, contribuye a la atmósfera opresiva y sombría, intensificando la sensación de amenaza constante. Los planos cerrados y la iluminación tenue acentúan el aislamiento y la soledad de Jason, mientras que los escasos momentos de luz natural y espacios abiertos sugieren la posibilidad, aunque efímera, de una vida diferente. La estética visual de la película, por tanto, no es solo un elemento estético, sino una herramienta narrativa fundamental que refleja el estado psicológico del protagonista y el ambiente hostil en el que se mueve.
La atmósfera, en conjunto, contribuye a la tensión dramática y refuerza el tema de la redención fallida y la imposibilidad de dejar atrás el pasado. El octavo párrafo podría explorar la representación del entorno urbano de Londres en la película y su función narrativa. Londres no es simplemente un escenario pasivo, sino un personaje activo en la historia, reflejando la condición de Jason/Joseph y su lucha por la supervivencia y la redención. La ciudad se presenta como un espacio oscuro, hostil y peligroso, un laberinto de callejones y rincones ocultos que representan la complejidad y la brutalidad del pasado de Jason. Los lugares donde se refugia, los hoteles baratos y las habitaciones destartaladas, reflejan su precariedad y su condición de fugitivo. Al mismo tiempo, la ciudad también ofrece momentos de respiro, aunque efímeros, donde Jason encuentra oportunidades para ayudar a los necesitados, creando un contraste entre la oscuridad y la luz, la violencia y la compasión. Esta dualidad en la representación de Londres intensifica la tensión narrativa y la lucha interna de Jason, mostrando cómo la ciudad, con sus luces y sombras, se convierte en un reflejo de su propio estado emocional y de su búsqueda ambigua de redención. El entorno urbano, por lo tanto, no es un simple telón de fondo, sino un elemento integral de la narrativa, que contribuye a crear la atmósfera opresiva y a enriquecer la complejidad de la historia. El noveno párrafo podría centrarse en la banda sonora y cómo complementa la atmósfera y la narrativa de la película. La música en Hummingbird no es intrusiva, sino que funciona como un elemento sutil pero eficaz para potenciar la tensión dramática y el ambiente sombrío. Las piezas musicales, a menudo minimalistas y con un tono melancólico, reflejan el estado emocional de Jason, su soledad y su lucha interna. La ausencia de una banda sonora exuberante o grandilocuente refuerza la atmósfera realista y opresiva de la película, creando un contrapunto a la violencia y la acción. En momentos clave, la música resalta la tensión narrativa, subrayando la amenaza latente o la fragilidad emocional del protagonista. La banda sonora, por lo tanto, es un elemento fundamental que contribuye a la atmósfera general de la película, intensificando la experiencia emocional del espectador y complementando la narrativa visual de manera efectiva. Su sutileza y precisión la convierten en una herramienta narrativa crucial, que potencia la sensación de incertidumbre y la ambigüedad moral que caracteriza a la película. La música contribuye a la sensación de aislamiento y soledad de Jason, subrayando la dificultad de su intento de redención. El 10º párrafo podría explorar el tema de la identidad y la construcción de una nueva identidad en Hummingbird. La película presenta una exploración fascinante de cómo el pasado traumático de Jason lo persigue y condiciona sus acciones, incluso cuando intenta forjar una nueva identidad como Joseph. El cambio de nombre y la desaparición de su pasado representan un intento desesperado de dejar atrás su vida anterior, de escapar de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la película subraya la dificultad, casi la imposibilidad, de deshacerse por completo de la identidad anterior. Las huellas del pasado resurgen constantemente, a través de las acciones del propio Jason, los encuentros con personajes de su pasado, y la violencia que sigue presente en su vida. La película nos muestra cómo la identidad no es algo estático, sino un proceso en continua construcción, influenciado por las experiencias y traumas vividos. La lucha de Jason por construir una nueva identidad, por convertirse en Joseph, es una lucha por el auto-perdón y la aceptación, un proceso complejo y doloroso que la película representa con gran realismo y complejidad. La ambigüedad del final de la película deja al espectador reflexionando sobre la naturaleza de la identidad y la dificultad, o incluso la imposibilidad, de reinventarse por completo, especialmente cuando el pasado es tan oscuro y violento. La identidad de Jason/Joseph se convierte, así, en un reflejo de la complejidad de la condición humana y la dificultad de escapar por completo de uno mismo. El 11º párrafo podría analizar la relación entre Jason/Joseph y los personajes secundarios de la película y cómo estas interacciones contribuyen a la exploración de la redención y la identidad. Las relaciones que establece Jason, aunque efímeras en algunos casos, revelan diferentes facetas de su personalidad y su proceso de transformación. Sus interacciones con las personas a las que ayuda reflejan su intento de compensar su pasado violento, buscando un sentido de propósito y expiación. Estas relaciones, aunque a menudo basadas en la necesidad y la dependencia, ofrecen momentos de humanidad y compasión que contrastan con la violencia y la soledad que lo definen.
Por otro lado, las interacciones con los personajes vinculados a su pasado, como los antiguos compañeros o los enemigos que buscan venganza, resaltan la imposibilidad de escapar completamente de su antigua vida. Estas interacciones funcionan como un recordatorio constante de la sombra que proyecta su pasado sobre su presente. El análisis de estas diferentes relaciones permite una comprensión más profunda del personaje de Jason/Joseph y su complicado viaje hacia la redención, revelando la complejidad de sus motivaciones y la fragilidad de sus intentos por construir una nueva identidad. La película utiliza estas relaciones para destacar la dificultad de la redención y la persistencia del trauma en la vida del personaje principal. El 12º párrafo podría enfocarse en la comparación entre Hummingbird y otras películas que exploran temas similares de redención, trauma y violencia. Se podría establecer un paralelo con películas neo-noir que presentan personajes marginales en entornos urbanos decadentes, explorando sus luchas internas y la ambigüedad moral. La narrativa no lineal y la atmósfera sombría de Hummingbird evocan ciertas películas del cine negro, donde la identidad fragmentada y el pasado turbulento son elementos recurrentes. También se podrían trazar comparaciones con películas que abordan las consecuencias psicológicas de la guerra y el trauma en los soldados, mostrando las dificultades de reintegrarse a la vida civil y la persistencia de los efectos psicológicos de la violencia. Al establecer estas conexiones con otras obras cinematográficas, se puede analizar cómo Hummingbird se inserta dentro de una tradición cinematográfica específica, y cómo aporta su propia visión única a la exploración de estos temas complejos. Comparando y contrastando Hummingbird con películas similares, se puede apreciar mejor la originalidad y la complejidad de su enfoque narrativo y temático. La comparación permitiría destacar las fortalezas de la película, su enfoque particular en la ambigüedad moral y la dificultad de alcanzar una verdadera redención. El 13º párrafo podría centrarse en el título de la película, Hummingbird, y su significado simbólico en relación con el personaje de Jason/Joseph. El colibrí, un ave pequeña y aparentemente frágil, posee una sorprendente capacidad de vuelo, capaz de mantenerse suspendido en el aire y realizar movimientos rápidos y precisos. Esta imagen metafórica se ajusta perfectamente al personaje de Jason, aparentemente frágil en su intento de construir una nueva vida, pero con una capacidad letal y una fuerza interior sorprendentes, heredadas de su pasado militar. El colibrí, con sus rápidos movimientos, también representa la inestabilidad y la fugacidad de la vida de Jason/Joseph, siempre en movimiento, huyendo de su pasado, pero incapaz de escapar completamente de él. La aparente fragilidad del colibrí contrasta con la violencia inherente al personaje, creando una imagen simbólica poderosa que resume la complejidad del protagonista y su lucha interna por la redención. El título, por lo tanto, no es simplemente un elemento descriptivo, sino un símbolo rico en significado, que aporta profundidad y complejidad a la interpretación de la película y al personaje principal. La elección del título, por lo tanto, resulta ser una decisión acertada, que refleja la dualidad y la contradicción inherentes al personaje de Jason/Joseph. Hola a todos, gente bonita. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para que más personas puedan disfrutar de nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de la película Hummingbird 2013. Joseph, un ex soldado de las Fuerzas Especiales Británicas, se encuentra vagando por las calles de Londres, un hombre desahuciado, sin nombre, sin pasado conocido y sin futuro aparente. Su vida es una sucesión de días grises, marcados por la adicción a las drogas y actos desesperados para sobrevivir, como pequeños robos. Es un fantasma, un espectro que se mueve entre la multitud, huyendo de un pasado oscuro y violento que lo persigue sin descanso. Su pasado militar, aunque nunca se especifica completamente en este punto de la narración, es el lastre que arrastra, la sombra que lo consume. No busca redención, solo un respiro de la constante amenaza de su propia existencia. Se alimenta de la calle, duerme en lugares abandonados, su mente es un campo de batalla de recuerdos borrosos y el dolor de la pérdida de identidad. No parece tener ninguna motivación más allá de la supervivencia inmediata, cada día es una lucha contra la indigencia y el propio autodestrucción. Su experiencia militar le ha dejado una habilidad para la supervivencia y la resolución de problemas, aunque actualmente está mal encaminada,
a punto de convertirse en un mecanismo de defensa ante la opresión de la sociedad. Un encuentro fortuito en un centro de beneficencia cambia el curso de su vida. Una monja, con una compasión inusual, le ofrece un plato de comida caliente y un lugar para dormir. Este pequeño acto de bondad, aparentemente insignificante, es el catalizador que rompe la inercia de su autodestrucción. Aunque sigue luchando contra su adicción, la ayuda recibida le permite encontrar una cierta estabilidad, un pequeño espacio de respiro en el torbellino de su existencia. Comienza a trabajar como jardinero en un jardín comunitario, un trabajo humilde que le proporciona no solo un ingreso, sino también un propósito, una conexión con algo más allá de su supervivencia inmediata. Observa, en silencio, a una familia cercana, necesitada, a quienes empieza a ayudar de forma anónima, mostrando una empatía que había permanecido enterrada bajo capas de amargura y cinismo. Este nuevo entorno, aunque precario, le ofrece un tenue rayo de esperanza, un primer paso hacia la posibilidad de una nueva identidad y un futuro diferente. La disciplina que adquirió durante su tiempo en el ejército, aunque ahora se manifiesta de forma atípica, se nota en su dedicación al trabajo y en su creciente sentido del deber, aunque sea de forma inconsciente. El contacto con la naturaleza y la sensación de utilidad empiezan a calmar el torbellino interno que le había atormentado. Sin embargo, la tranquilidad es efímera. El pasado, implacable, lo alcanza. Aquellos a quienes había dejado atrás en su huida, individuos involucrados en actividades ilegales y peligrosas, reaparecen en su vida, exigiendo su colaboración y amenazando con revelar su identidad y su ubicación. La red de conspiraciones en la que estuvo involucrado durante sus años en el ejército se extiende y lo atrapa en su telaraña. Se ve obligado a utilizar sus habilidades militares, las mismas que antes había empleado para la violencia, ahora para protegerse y a la familia a la que ha empezado a querer, una familia que representa la inocencia y la esperanza que él mismo había perdido. La situación le fuerza a confrontar la violencia que había intentado dejar atrás, obligándole a enfrentarse a sus antiguos compañeros y enemigos, en una lucha por la supervivencia que se vuelve cada vez más intensa y peligrosa. La memoria del pasado, con sus imágenes violentas, vuelve a atormentarlo y le recuerda el precio que ha pagado por sus acciones previas y le obliga a preguntarse si es posible escapar de sí mismo. La disciplina y la estrategia aprendidas en el ejército ahora se aplican a la supervivencia en un entorno urbano hostil. Su vida se convierte en una serie de persecuciones, enfrentamientos y decisiones moralmente ambiguas, donde la línea entre el bien y el mal se difumina. Impulsado por un nuevo sentido de la responsabilidad y la lealtad hacia la familia que ha adoptado como suya, Joseph se ve obligado a usar sus habilidades militares para protegerlos. La película nos muestra escenas de acción cuidadosamente coreografiadas, donde su entrenamiento militar es evidente, pero también su creciente cansancio y arrepentimiento. No son escenas de violencia gratuita, sino más bien movimientos precisos y calculados, fruto de años de entrenamiento y la necesidad de proteger a los inocentes. A través de estos enfrentamientos, se va desvelando la verdad sobre su pasado, un pasado que involucra una conspiración mucho más grande de lo que inicialmente parecía, y en la que su participación fue mucho más significativa de lo que él mismo recuerda o intenta olvidar. La trama se complica con la aparición de nuevos personajes, antiguos aliados y enemigos, que arrojan luz sobre la red de corrupción y secretos que le persigue. Su pasado militar, una carrera que inicialmente le proporcionó una estructura y un sentido de propósito, ahora se convierte en una maldición, una fuente tanto de habilidades como de vulnerabilidad. La lucha que Joseph enfrenta no es solo física, sino también una lucha interna contra sus demonios y el peso de la culpa. Su búsqueda de una vida pacífica se convierte en una batalla desesperada contra la realidad y las consecuencias de sus actos pasados. Busca la redención, pero el camino es violento y lleno de sombras. El desenlace de la historia de Joseph es ambiguo, una mezcla de resolución y continua incertidumbre. Logra confrontar a sus enemigos y desentrañar la conspiración que lo perseguía, aunque a un alto costo. Su pasado se revela en su totalidad, mostrando un panorama complejo de lealtades rotas, traiciones y la dura realidad de la guerra y sus consecuencias. Joseph, o más bien Jason, como ahora prefiere llamarse, encuentra una cierta forma de paz, pero no una paz total.
La violencia, que había intentado dejar atrás, forma parte intrínseca de su nueva realidad, una realidad que él mismo ha creado a través de sus acciones. La película no ofrece un final feliz en el sentido tradicional, sino una especie de tregua, un momento de respiro en una vida marcada por el conflicto interno y externo. Su nueva identidad, Jason, representa un intento de borrar el pasado, pero ese pasado, con sus sombras y sus consecuencias, sigue siendo parte de él, una parte inevitable de su existencia. La redención, si es que la hay, es un proceso continuo, un camino largo y difícil, lleno de desafíos y decisiones morales complejas. El espectador queda con la sensación de que el viaje de Joseph recién comienza y que la posibilidad de recaída siempre existe, a pesar del aparente triunfo final. Su pasado, en definitiva, ha moldeado su presente y continuará influyendo en su futuro, incluso si ha logrado, al menos por ahora, encontrar un nuevo propósito y una nueva forma de vivir. La resolución del conflicto, aunque aparentemente exitosa, deja un sabor agridulce. Joseph, o mejor dicho, Jason, ha logrado proteger a la familia que había llegado a querer, pero lo ha hecho a través de la violencia, utilizando las mismas habilidades militares que antes lo habían hundido en la oscuridad. Ha logrado cierta paz, una tregua con su pasado, pero no una reconciliación total. La película no idealiza la redención, la presenta como un proceso complejo y a menudo contradictorio. Jason ha encontrado un nuevo propósito, un nuevo sentido de pertenencia, pero la sombra de su pasado sigue presente, influyendo en sus decisiones y en su forma de relacionarse con el mundo. Su pasado en las fuerzas especiales, con su entrenamiento riguroso y su exposición a la violencia extrema, ha dejado una huella indeleble, tanto en su personalidad como en sus habilidades, haciéndolo capaz de sobrevivir en un entorno hostil, pero también predispuesto a resolver los conflictos a través de la fuerza. La imagen final no es una de completa felicidad, sino más bien una de aceptación, una aceptación de la complejidad de su propia naturaleza y de las consecuencias de sus actos. La película deja al espectador reflexionando sobre el concepto de redención y la posibilidad de escapar del pasado, planteando interrogantes sobre la naturaleza del bien y el mal y la posibilidad de un futuro mejor, incluso después de haber cometido errores irreparables. La ambigüedad final es, de hecho, lo que hace que la historia sea tan memorable y poderosa. La película culmina con una escena ambigua, dejando al espectador reflexionando sobre el significado de la redención y la posibilidad de escapar del pasado. Jason, aunque ha logrado una especie de paz, no ha dejado atrás la violencia que lo ha marcado. Su nueva vida, aunque aparentemente tranquila, está teñida por la constante amenaza latente de su pasado. Ha encontrado un nuevo propósito, una nueva identidad, pero la huella de sus experiencias militares y de los crímenes en los que se vio involucrado permanecen. Su habilidad para la violencia, perfeccionada durante su tiempo en las fuerzas especiales, sigue siendo una herramienta esencial para su supervivencia, y no se puede descartar la posibilidad de que deba recurrir a ella nuevamente en el futuro. El final abierto sugiere que el viaje de Jason hacia la redención es un proceso continuo y a largo plazo, un camino lleno de desafíos y de decisiones moralmente complejas. No hay un cierre definitivo, sino una sensación de inestabilidad, de fragilidad, que refleja la complejidad de la naturaleza humana y la dificultad de dejar atrás el pasado, especialmente un pasado tan violento y traumático como el suyo. La capacidad de encontrar un sentido de pertenencia y una nueva familia proporciona un rayo de esperanza, pero la posibilidad de una recaída en sus viejos hábitos y en la violencia que lo ha definido durante tanto tiempo, continúa presente. La película concluye con una sensación de ambigüedad, dejando al espectador sin una respuesta definitiva sobre el futuro de Jason. Si bien ha logrado establecer una nueva vida, aparentemente alejada de la violencia que lo marcó, la amenaza de su pasado permanece latente. La habilidad para la violencia, cultivada durante sus años en las fuerzas especiales, sigue siendo parte intrínseca de su ser, una herramienta que podría necesitar utilizar nuevamente. La escena final no muestra una resolución definitiva, sino más bien un punto de inflexión, un momento de aparente calma antes de una posible tormenta. Su nueva identidad, Jason, representa un esfuerzo por dejar atrás a Joseph, el ex soldado atormentado, pero el peso de su pasado sigue presente, insinuándose en cada decisión que toma.
La posibilidad de redención se mantiene abierta, pero también la amenaza de una recaída, un retorno a la vida de violencia y desesperación de la que con tanto esfuerzo ha intentado escapar. La película, en su conclusión, nos deja con la sensación de que la verdadera lucha de Jason apenas comienza, y que su viaje hacia una verdadera redención será un proceso largo, complejo y lleno de incertidumbres. El futuro se presenta como un territorio inexplorado, lleno de posibilidades, tanto positivas como negativas, un reflejo de la complejidad y la fragilidad de la condición humana. La tranquilidad que Joseph había encontrado se ve interrumpida por la reaparición de antiguos conocidos, individuos vinculados a su pasado en el ejército y a una operación secreta fallida. Estos individuos, liderados por una figura enigmática y peligrosa, lo buscan para obtener información, amenazando a la familia a la que él se ha unido. Obligado a actuar para proteger a los inocentes, Joseph utiliza sus habilidades militares para evadir a sus perseguidores y desentrañar la compleja conspiración que lo envuelve. La búsqueda de información se convierte en una peligrosa carrera contra el tiempo, mientras Joseph se enfrenta a una serie de enfrentamientos violentos, donde sus habilidades de combate y su experiencia en la planificación estratégica son cruciales para su supervivencia. Su pasado, que tanto había intentado olvidar, vuelve a la superficie, obligándolo a confrontar las consecuencias de sus acciones anteriores y a enfrentarse a la moralidad ambigua de sus actos. El sentido de responsabilidad hacia la familia que ahora protege se convierte en su principal motivación, impulsándolo a arriesgar su vida para salvaguardar la suya. La situación se vuelve cada vez más peligrosa, llevando a Joseph a tomar decisiones difíciles y moralmente ambiguas. Se ve obligado a aliarse con antiguos contactos, algunos de los cuales son tan peligrosos como sus perseguidores. La lealtad y la traición se entremezclan, creando una red de relaciones complejas y confusas. En medio del caos y la violencia, Joseph busca la manera de proteger a la familia que se ha convertido en su centro, luchando contra sus demonios internos y las fuerzas externas que intentan destruirlo. La película muestra la tensión entre su deseo de redención y la necesidad de utilizar la violencia para sobrevivir, revelando la complejidad moral de su personaje y las dificultades de escapar de un pasado que lo persigue implacablemente. La búsqueda de la verdad sobre la operación fallida en la que estuvo involucrado lo lleva por un camino tortuoso, lleno de peligros y traiciones, donde cada paso lo acerca a la comprensión de su propio papel en los eventos pasados y a la posibilidad de una eventual reconciliación consigo mismo. La disciplina y el entrenamiento adquirido durante su servicio militar se convierten en herramientas esenciales para su supervivencia, demostrando la persistencia de las habilidades, incluso cuando el contexto ha cambiado radicalmente. La película culmina con una confrontación final entre Joseph y sus perseguidores, una confrontación que deja claro que la violencia es un ciclo del cual es difícil escapar. A pesar de sus esfuerzos por construir una nueva vida, la violencia se convierte en un medio necesario para proteger a aquellos a quienes ama. Joseph, o Jason, demuestra una maestría en combate cuerpo a cuerpo y en tácticas de escape, habilidades pulidas durante sus años en las fuerzas especiales. Sin embargo, la victoria es amarga, lograda con un coste considerable, tanto físico como emocional. La conspiración que lo ha perseguido se desentraña parcialmente, revelando una red de corrupción y traición que se extiende mucho más allá de su participación inicial. Aunque logra neutralizar la amenaza inmediata, la película concluye sin una sensación de resolución completa. El pasado, aunque enfrentado, continúa proyectando su larga sombra sobre el futuro incierto de Jason. La posibilidad de una verdadera redención, de una vida completamente libre de la violencia, permanece como una aspiración, más que una realidad alcanzada. La ambigüedad del final deja al espectador reflexionando sobre la naturaleza de la violencia, la búsqueda de la redención y la dificultad de escapar de las consecuencias de las propias acciones. La película concluye con una escena ambigua, dejando al espectador con una sensación de incertidumbre y un sentimiento de que la verdadera lucha de Jason apenas comienza. Ha logrado neutralizar la amenaza inmediata, protegiendo a la familia que se ha convertido en su razón de ser, pero a un alto costo personal. Las heridas físicas y emocionales son evidentes, y la amenaza latente de su pasado sigue presente. No hay un final feliz, ni una resolución definitiva a sus conflictos internos. La redención, si es que puede alcanzarse, se presenta como un proceso continuo, un camino largo y arduo,
lleno de desafíos y decisiones moralmente ambiguas. La escena final lo muestra solo, contemplando el futuro incierto, dejando la impresión de que la paz que ha encontrado es precaria y que la violencia, como parte intrínseca de su pasado, podría resurgir en cualquier momento. La película nos deja con la idea de que el ciclo de la violencia es difícil de romper y que la búsqueda de la redención es un viaje sin garantías, un camino que requiere una constante lucha contra los demonios internos y las adversidades externas. El final abierto permite al espectador reflexionar sobre la naturaleza de la violencia, la posibilidad de la redención y la complejidad de la condición humana. La película finaliza con una imagen de Jason, sentado solo, observando el amanecer. Su rostro refleja un cansancio profundo, pero también una quietud que sugiere una aceptación, aunque resignada, de su situación. La violencia que lo ha marcado durante tanto tiempo no ha desaparecido por completo, pero ha encontrado una manera de coexistir con ella, integrándola, de alguna manera, a su nueva realidad. Su pasado en las fuerzas especiales, la conspiración en la que estuvo involucrado y las acciones violentas que cometió para proteger a los que ama, lo han transformado en un hombre diferente. Un hombre con cicatrices, tanto visibles como invisibles, pero también con una fuerza interior, un sentido de lealtad y responsabilidad que antes no conocía. No hay un final triunfal, sino una quietud que habla de una lucha interior, de una aceptación de la ambigüedad moral y de una esperanza tenue, a pesar de las sombras que lo persiguen. La película deja al espectador con la sensación de que la redención, si es que existe, es un proceso largo y complejo, que requiere una constante lucha contra los demonios internos y las cicatrices del pasado, un proceso que apenas comienza para Jason. La película termina con una imagen ambigua, dejando al espectador con la sensación de que el viaje de redención de Jason apenas comienza. Si bien ha logrado cierto grado de paz y ha protegido a la familia que ha adoptado, la violencia que lo define persiste como una posibilidad siempre presente. La amenaza latente de su pasado, sus antiguos compañeros y enemigos, no ha desaparecido del todo. Su habilidad para la violencia, desarrollada en su tiempo como soldado de las fuerzas especiales, sigue siendo una herramienta indispensable para su supervivencia, una realidad que lo acompaña incluso en su intento de escapar de su pasado violento. La escena final, con Jason solo, contemplando un nuevo amanecer, no ofrece un final definitivo ni un juicio moral simple. Es una imagen de quietud, de aceptación resignada de la complejidad de su propia naturaleza, una aceptación que incluye la violencia como un componente intrínseco de su pasado y, posiblemente, de su futuro. El final abierto invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la redención, la posibilidad de escapar del pasado y la dificultad de superar las consecuencias de las propias acciones, dejando la pregunta sin respuesta de si Jason podrá finalmente romper el ciclo de violencia que lo ha definido. La película nos deja pensando en la ambigüedad de la existencia humana y la dificultad de encontrar una paz duradera cuando el pasado es tan violento y perdura en el presente. La película concluye con una imagen evocadora, Jason, sentado solo al amanecer, observando el nuevo día. Su rostro refleja un profundo cansancio, pero también una calma inusual, una quietud que sugiere una aceptación resignada de su situación. La violencia, aunque presente en su pasado y probablemente en su futuro, no domina la escena. No hay un gesto de triunfo o de derrota definitiva, sino una especie de tregua tácita, un reconocimiento de la complejidad moral de su camino. Él ha elegido una nueva vida, una nueva identidad, pero no ha escapado completamente del peso de su pasado militar y de las acciones violentas que cometió. Su silencio, más que una declaración de paz completa, parece ser una aceptación, una comprensión de que la redención, si es posible, es un proceso largo y arduo, un viaje sin garantías, marcado por la ambigüedad y la constante lucha contra los fantasmas del pasado. La escena final deja al espectador reflexionando sobre la posibilidad de encontrar paz en medio del caos, la posibilidad de redención a pesar del peso de la culpa, y la intrincada relación entre la violencia y la posibilidad de una vida diferente. La película nos deja con la inquietante sensación de que el futuro de Jason es incierto, pero también con una leve chispa de esperanza, una esperanza nacida de la resiliencia y la capacidad humana para buscar un cambio, aunque el camino sea largo y tortuoso. La estructura y la rutina del trabajo le ofrecen un punto de apoyo en su vida caótica, ayudándolo a gestionar su adicción y a construir una base para un futuro menos incierto.
El cuidado del jardín se convierte en una metáfora de su propia lucha por reconstruir su vida, un proceso lento y minucioso que requiere paciencia y dedicación. La aparente tranquilidad que Joseph encuentra trabajando como jardinero y ayudando a la familia necesitada es efímera. Su pasado lo alcanza inevitablemente en forma de amenazas veladas y la reaparición de figuras enigmáticas de su pasado militar. Se descubre que estuvo involucrado en una operación secreta que salió terriblemente mal y que su identidad y su conocimiento de dicha operación lo convierten en un objetivo para individuos poderosos y despiadados. La amenaza no solo se cierne sobre él, sino también sobre la familia a la que se ha apegado, forzándolo a reaccionar para protegerlos. Su pasado en las fuerzas especiales, que inicialmente representó un camino de disciplina y propósito, ahora se convierte en una maldición, otorgándole habilidades letales que debe usar para sobrevivir. La situación lo obliga a utilizar sus destrezas militares, desenterrando el entrenamiento y la capacidad estratégica que había enterrado bajo las capas de su adicción y autodestrucción. La lucha por la supervivencia se entrelaza con la necesidad de proteger a los inocentes, creando un conflicto interno que lo atormenta constantemente. La línea entre la violencia necesaria y la violencia autodestructiva se difumina cada vez más, mientras intenta navegar un laberinto de peligros y traiciones. La calma y la esperanza que había encontrado en el jardín se ven eclipsadas por la inminente amenaza de la violencia, que vuelve a su vida como un espectro implacable. La confrontación final con sus perseguidores es brutal y visceral, una muestra de la destreza militar de Joseph, ahora Jason, pero también de su creciente cansancio y desesperación. No busca la victoria a cualquier precio, sino la protección de la familia que ha adoptado. La lucha es tanto física como psicológica, una lucha contra sus demonios internos y contra los enemigos externos que buscan silenciarlo para siempre. En medio del caos y la violencia, se revela